Hoy vas a conocer la escalofriante historia de Thomas Brown, un hombre que, en un destino trágico y misterioso, desapareció en una isla desconocida en medio del enigmático Triángulo de las Bermudas, un lugar famoso por sus desapariciones y fenómenos inexplicables. Thomas logró sobrevivir allí durante 7 años, atrapado y rodeado de misterios oscuros. Si quieres saber cómo fue posible que alguien sobreviviera tanto tiempo en un lugar tan extraño y, sobre todo, qué fue lo que encontró, no te despegues de este video, porque la verdad es más aterradora de lo que podrías imaginar. Gracias a Thomas Brown podremos conocer qué hay dentro de ese misterioso lugar que salió a la luz cuando Thomas estuvo atrapado tanto tiempo ahí. Las cosas tan espantosas y escalofriantes que se han atascado allí solo las podrás conocer gracias a este fuerte hombre. Así que, todo comenzó un día aparentemente común, el 29 de octubre del 2009, en Florida, en la tranquila playa de Surfside Beach. Thomas Brown, un hombre de 56 años, disfrutaba de un cálido y soleado día junto a su esposa, Marta, con quien estaba felizmente casado desde hacía décadas. Para Thomas, aquel día tenía un significado especial. Lo esperaban en una ceremonia donde lo premiarían por su admirable trayectoria profesional. Thomas había trabajado incansablemente durante 30 años en una empresa de construcción de piscinas, y aquel era un momento de reconocimiento. La familia de Thomas lo miraba con orgullo, y él estaba emocionado por lo que se avecinaba, sin sospechar que este día, pensado como una celebración, se convertiría en una de las historias de supervivencia más aterradoras jamás contadas. Sin embargo, aquella tarde, Thomas comenzó a sentir una profunda nostalgia. No sabemos qué lo movió, pero unas horas antes de la ceremonia, decidió salir en su bote hacia mar abierto para despejarse y reflexionar. Dejó una breve nota en el cuarto del hotel donde se hospedaban, un mensaje simple pero lleno de significado. Vuelvo en un rato, voy a dar un paseo en bote hacia el mar. Te amo. Esa sería la última vez que su esposa Marta sabría algo de él, porque Thomas no volvería. A medida que se adentraba en el mar, Thomas disfrutaba de la inmensidad del océano, mirando el horizonte, dejando que su mente navegara por los recuerdos de su vida, los momentos con su esposa, las metas logradas. Luego de unos minutos de reflexión, decidió que era hora de regresar a la costa, pero cuando intentó encender el motor, este no respondía. Lo revisó, pero no había nada aparente que explicara el fallo. Su bote tenía combustible, estaba en perfectas condiciones. Aún en calma, intentó comunicarse por radio. Solo escuchó interferencias. Cada intento fue en vano, y una angustia comenzó a llenar su pecho. Al caer la noche, lanzó una bengala, esperando ver alguna señal de tierra o de otros barcos, pero la oscuridad era absoluta, implacable, y la soledad comenzó a apoderarse de él. Finalmente, después de una noche de tormentosa espera, Thomas despertó a la mañana siguiente con un débil rayo de esperanza al notar que el mar se había calmado. Creyó que tal vez el oleaje lo había arrastrado hacia la costa, pero al abrir la puerta y asomarse, fue cegado por una luz inmensa. Una vez que sus ojos se acostumbraron, quedó helado al descubrir una isla misteriosa frente a él. Esta isla era como ninguna otra. Sus costas parecían normales, pero un musgo rojo cubría todo el terreno, un musgo que nunca antes había visto y que desprendía un olor metálico como a sangre seca. Thomas, quien tenía conocimientos de botánica por su trabajo, no podía identificar este musgo, lo cual le causó un profundo malestar. Decidió desembarcar y explorar. Lo primero que le llamó la atención fue la presencia de varios botes encallados y, más inquietante aún, restos de lo que parecía ser el fuselaje de un avión destrozado. Estaba atrapado en una isla llena de los vestigios de otros que, como él, parecían haber llegado accidentalmente. La sensación de ser observado comenzó a invadirlo.
especialmente cuando, desde lo lejos, distinguió un mono que lo miraba fijamente. Cuando intentó acercarse, el mono huyó hacia el interior de la densa selva. Thomas decidió investigar los restos de los botes y del avión, buscando cualquier recurso que le ayudara a sobrevivir o, mejor aún, alguna pista sobre cómo escapar. Sin embargo, el aislamiento era absoluto. El tiempo comenzó a pasar, y a medida que los días se convertían en semanas, la comida que había traído se agotaba rápidamente. Se vio obligado a buscar frutos dentro de la isla, recolectar agua de lluvia, construir un refugio y encender fuego con el musgo rojo, que ardía de forma extraña, despidiendo un humo oscuro y denso. Intentó pescar en las costas, pero para su horror, descubrió que en aquel lugar no había vida marina. El agua estaba vacía, como si la isla estuviera muerta por completo. La única señal de vida seguía siendo el mono, que aparecía y desaparecía sin razón aparente. Thomas comenzó a dudar de su propia cordura. Los días se transformaban en un ciclo interminable de hambre, soledad y alucinaciones. A veces llegaba a ver al mono más cerca, sobre las palmeras o sobre los restos de los barcos, pero cuando intentaba acercarse, el animal desaparecía de manera casi sobrenatural. Atrapado en ese desolador escenario, Thomas llegó a la conclusión de que, quizás, el mono era una invención de su mente, un producto de la desesperación y la soledad. Así pasaron los días, y al cabo de un año en la isla, sin ayuda en el horizonte y con sus fuerzas mermadas, decidió hacer un último intento por escapar. Utilizando los pocos recursos que tenía, fabricó unas velas improvisadas, las ató al bote y con sus últimas energías se lanzó al mar. Las horas transcurrieron mientras remaba sin descanso, hasta que finalmente, agotado, cayó en un profundo sueño en el pequeño cuarto del bote. Fue entonces cuando un sonido lo despertó de manera abrupta, golpes y gritos provenientes de la puerta. Thomas, aún aturdido, dudó si lo que escuchaba era real o producto de otra alucinación. Mientras tanto, su esposa Marta, angustiada desde el día de su desaparición, había reportado el caso a la policía y la Guardia Costera, pero, tras meses de búsqueda infructuosa, las autoridades cerraron el caso. Para ella, aquellos años sin noticias fueron un calvario. Sin embargo, el 5 de agosto de 2016 recibió una llamada inesperada. El cuerpo policial de Florida le pedía que se presentara urgentemente en el centro médico, pues había novedades sobre la desaparición de Thomas. Al llegar, Marta no podía creer lo que veía. Frente a ella estaba Thomas, un hombre demacrado, irreconocible, sin dientes, maloliente y extremadamente delgado, en un estado físico deplorable. El reencuentro fue emotivo, pero lo más extraño estaba aún por descubrirse. Thomas relató lo sucedido, cada detalle de la isla, del musgo rojo, del extraño mono y de los días que había pasado en total aislamiento. Su testimonio no hacía más que despertar preguntas inquietantes. ¿Cómo es posible que el bote de Thomas quedara sin comunicación y con un motor que inexplicablemente falló? ¿Por qué aquel musgo rojo, que no se parece a ningún otro en la zona, cubría toda la isla? ¿Y cómo puede explicar que, en sus cálculos, tan solo pasó un año en la isla, cuando en realidad pasaron 7 largos años? Las respuestas a estos interrogantes pueden ser tan oscuras como el propio Triángulo de las Bermudas. ¿Fue una falla temporal, un portal hacia otra dimensión o un simple accidente aislado? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Algunos testigos y expertos locales creen que la isla podría ser uno de esos extraños puntos en el planeta donde la realidad se distorsiona y el tiempo se vuelve maleable. Los archivos del Triángulo de las Bermudas están llenos de historias similares, de personas y embarcaciones que desaparecen, solo para ser encontradas años después con relatos espeluznantes.
¿Podría esta isla formar parte de una especie de red de trampas ocultas en el océano? Para Thomas, los detalles de su experiencia continúan siendo un rompecabezas, y cada vez que intenta recordar algo nuevo, siente que se le escapa de las manos, como si la isla se asegurara de no ser olvidada tan fácilmente.